Bien, seguimos con nuestro tema sobre lo que en un principio, a partir ya de la independencia, fue la formación social de América Latina, especialmente en lo que se refiere a su superestructura ideológica, institucional, que de alguna manera ha condicionado el desarrollo o el subdesarrollo de esta región. Nos quedamos en la toma de los franceses de España, las capitulaciones de Bayona, la coronación de Luis Napoleón como rey de España, como el momento 1808 en el cual se inician los levantamientos en toda América hispana, levantamientos por la independencia, los cuales, o al fin de los cuales, el Imperio Español volverá a un reducto apenas mayor de lo que era en 1492, cuando Cristóbal Colón se encontró con estas tierras y empezó a sumar territorios a esos dos reinos originales, Castilla y Aragón, y que luego se convertirían en el imperio más grande de la tierra. Con la independencia de América Latina, excepto de dos territorios relativamente pequeños, que fue la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico, España prácticamente queda reducido, como ya acabamos de decir, a la expresión similar, un poco mayor, de lo que era 400 años antes, cuando comenzó su aventura exploradora y de conquista en el Nuevo Mundo. El escenario histórico del momento nos permite también visualizar los distintos modelos sobre organización del Estado que estos países tenían, que estos países observaban para aplicarlos en sus propios territorios, en sus nuevos territorios recién independizados. En sí, ¿cuáles eran los modelos que existían cuando ya en la segunda década del siglo XIX estos países de América Latina habían logrado su independencia? El uno lo constituía sin lugar a dudas los Estados Unidos, un modelo que había surgido de la propia formación social que se fue gestando en la colonia de esos territorios. Un modelo particularmente alejado de cualquier práctica centralista. Un modelo donde el mejor gobierno era considerado aquel que no existía, o el que estorbara menos, o el que menos hiciera o menos gobernara, como en algún momento Thomas Jefferson así lo definió. Y sobre este modelo hay algunos hechos que más que anecdóticos resultan simbólicos de lo que es esa organización política que constituyó los Estados Unidos y que de alguna manera servía de ejemplo al resto del continente que se independizaría años después. Se dice que George Washington una mañana sale con el arquitecto L'Elephant, un arquitecto francés,
que vivía en la nueva república y decidió diseñar la nueva ciudad capital. Ese país necesitaba una capital. Ya otras ciudades habían hecho el papel de capital, pero el modelo que los norteamericanos tenían en cabeza, especialmente Washington, no podía aceptar una capital en Nueva York o en Filadelfia. Tenía que ser una ciudad distinta, con características diferentes. En primer lugar, la capital no podía estar en ningún estado. Eran 3 estados. Y obviamente todos decían, mira, esta es mi ciudad más importante y aquí debe vivir el presidente y aquí debe estar el parlamento, porque es la ciudad más importante de mi estado. Pero no se escogió Nueva York, no se escogió Filadelfia como la capital definitiva, sino que se salió a diseñar una nueva ciudad en un territorio que originalmente había sido en parte de Maryland y en parte de Virginia, pero que se decidió que no fuera ni del uno ni del otro. Ambas partes cedieron territorio, ambas partes se desprendieron de territorio para conformar un territorio especial, que es lo que se llama el Distrito de Columbia, donde está la capital de los Estados Unidos, que no es Maryland, que no es Delaware, que no es Virginia, es el Distrito Especial o el Distrito de Columbia. Esta ciudad iba a tener un diseño muy particular. Sabemos de que Washington, como Jefferson, como Lafayette, general francés que apoya en la organización de los ejércitos o de las milicias libertarias, todos ellos eran masones. Así que la ciudad de Washington es diseñada y es organizada con toda una serie de simbología masónica. Es muy interesante conocerlo. Pero las características de una ciudad en un distrito limitado geográficamente tenía un sentido muy particular. La capital federal, es decir, la capital que tiene influencia en todo el país, está encerrada en límites geográficos, y de estos límites geográficos no sale. Hoy ha salido, hoy ha invadido Virginia, ha invadido Delaware, ha invadido Maryland, pero el espíritu original es que la capital no saldría de esos cuatro límites. Uno de ellos es el río Potomac. Luego se establece un principio que también es muy simbólico. Ningún edificio puede ser más alto que el Capitolio de la ciudad. En otras palabras, un límite al crecimiento de la burocracia, un límite al crecimiento de ese estado central del que por 200 años los pobladores europeos de ese territorio siempre habían rechazado. Vamos a tener un estado central, un estado federal, con poderes muy limitados dentro del país, con funciones especialmente encomendadas en términos externos. Hablamos de defensa y de relaciones exteriores. Por eso el presidente de los Estados Unidos tiene tanta influencia en el mundo,
una influencia que no la tiene dentro de su propio país. Es curioso, pero es así. Y al no haber un edificio más alto que el Capitolio, pues imposible crecer para arriba, como creció Nueva York en la isla de Manhattan, o como creció Hong Kong en ese territorio, en ese enclave originalmente británico que había en China. No, la ciudad no puede crecer hacia arriba y no se puede desbordar hacia los lados. Una manera de decirle al gobierno federal: estos son tus límites geográficos y estos son tus límites de crecimiento. Por supuesto, en los años ha crecido mucho más. Esos límites han sido barridos. Arlington forma parte de Washington, Delaware, toda una serie de instituciones están en Delaware y otra serie de instituciones también en Maryland, siempre alrededor de la ciudad de Washington, alrededor del Distrito de Columbia. Pero la idea original era esa, que la ciudad no se desbordara, que el poder político del centro, del poder político federal, no se desbordara hacia el resto del país. Esa misma filosofía la encontramos en al menos 30 de los 50 estados de la Unión. No en todos. Caso, por ejemplo, de Georgia, su capital es Atlanta y es la ciudad más importante. Pero no lo vemos en otras ciudades y en otros estados que son mucho más grandes, que son mucho más ricos, que son mucho más poblados. El caso del estado de Nueva York tiene dentro de su territorio una de las ciudades más pobladas del mundo. Se le llama la capital financiera del mundo y lleva el mismo nombre del estado, pero no es la capital del estado. En Florida, todo el mundo escucha hablar de Miami, escuchan hablar de Orlando, escuchan hablar de San Petersburg o escuchan hablar de Jacksonville, que es la ciudad más extensa en territorio, no en población, pero sí en territorio. Sin embargo, ninguna de esas ciudades es capital. La capital es un pueblito que pocas personas han escuchado hablar de él. Tallahassee. Ese mismo modelo que originalmente desarrolla desde sus inicios en la República llamada Estados Unidos de América. Ese mismo modelo lo hemos desarrollado en todos los estados, o por lo menos en la inmensa mayoría de los estados. El otro modelo es el modelo francés, el modelo de la Revolución Francesa, donde se discuten dos formas de organización del Estado. En los Estados Unidos también existió esa misma discusión, ¿no es cierto? Ganó la forma más descentralizada que propugnaba Jefferson. En el caso de Francia, de alguna manera se va imponiendo la forma jacobina, o la que los jacobinos propugnaban en el desarrollo de la Revolución Francesa. Pero en sí esos son los dos modelos que tenemos y alrededor de los cuales América Latina iniciará su lucha interna también para lograr establecer su institucionalidad. Eso lo seguimos en el próximo video.